adelante. El tema de hoy es importantísimo, especialmente para el sector de la población joven, y es el tema de los empleos, el tema laboral. Oiga, sí. Yo sinceramente creo que Panamá tiene que replantear sus regulaciones laborales para actualizarlas al mundo de hoy, al mundo moderno, al mundo de la tecnología, a un mundo de flexibilidad laboral, alejado de códigos laborales antiguos que en este país son como una vaca sagrada que no se puede tocar. Cada vez que alguien intenta implementar una modificación en las regulaciones laborales, hay protestas, inclusive a veces fallecidos por mal manejo de todo el tema, y sinceramente creo que tenemos que abrir el compás de la regulación laboral en nuestro país para pues, ponernos en el siglo XXI. Nuestra legislación hace que sea demasiado difícil contratar y despedir personas. Aumenta los costos de transacción. Hay demasiadas restricciones a los extranjeros, poca flexibilidad salarial y un salario mínimo que está en constante alza. Y estas leyes, que son muy restrictivas, nos imposibilitan desarrollar nuevas habilidades, que son lo que necesitamos para, primero, educar a nuestra población y nuestro recurso humano, ganar nuevas habilidades que nos va a permitir diversificar y crecer nuestra economía. Para que tengamos una idea, en Panamá hay más de 15 profesiones restringidas, es decir, hay personas que a pesar de que puedan haber estudiado en nuestro país con las universidades de Panamá o que puedan haber estudiado profesiones en las mejores universidades de afuera, no pueden ejercer la profesión aquí, los hacemos repetir la carrera 2 veces. Uno puede estudiar medicina en la mejor universidad del mundo, pero, o arquitectura, ingeniería, y tiene que venir, o abogacía, y tiene que venir a Panamá a hacer reválidas. Quizás la abogacía, aunque a pesar de ser abogado yo considero que tiene que ser revaluado ese tema, tenemos profesiones como barberos, odontólogos, nutricionistas, quiroprácticos, contables, periodistas, veterinarios, químicos, ingenieros, economistas. Todas estas son profesiones que solamente pueden ser ejercidos por nacionales, y esto nos limita nuestra capacidad de ser un país competitivo a un plano internacional. Ya la competencia no es solamente aquí, es en toda la región. Y de verdad que estas limitaciones nos están dejando atrás, porque el capital humano, que el talento que tenemos, no lo podemos atraer, y el poco que atraemos no lo podemos retener a largo plazo. Fíjese que hay profesiones que están protegidas por ley, y hay algunas que tienen sentido que estén protegidas por ley. Por ejemplo, el comercio al por menor, que debe ser ejercida solamente por panameños. Pero aunque está protegida por ley, la realidad, la práctica, que es superior a la ley, porque, lo digo, práctica por muchos años. Correcto. Ha traído por consecuencia, por ejemplo, que los barberos no sean solamente panameños. Bueno. Que los periodistas no solamente sean panameños. Y yo no me quejo de eso. Eso representa una mayor exigencia para mí. Hay quienes dicen, no debe haber. Yo en eso no tengo ningún problema. Yo creo que el ser comunicador es una profesión del mundo donde no debe haber barreras. Pero yo aspiro a que haya una correlación. Por poner un ejemplo, que Colombia abra sus puertas de manera tal que yo pueda ir a ejercer a Colombia sin ningún problema. Claro. ¿Me explico? Claro. Pero eso también depende de la madurez y la calidad y capacidad de nuestras autoridades. Claro. ¿No? Claro. Porque Pero la ley se ha quejado ahí, se ha quedado ahí, sí están protegidas. Pero en la realidad, el caso de los ingenieros, tristemente con las mega obras que hubo hace unos años, el ingeniero lo único que hacía era firmar porque la ley exigía que lo firmara un panameño. Pero el que lo estaba haciendo no era un panameño. No hubo. Y te comento algo. El Banco Interamericano de Desarrollo fue comisionado para hacer un estudio, no solamente de nuestras leyes laborales, de muchos temas, pero este fue un tema que profundizaron bastante. Y ellos lograron precisar que en la medida que Panamá adopta personas de trabajo calificado, personas educadas, afectaba el salario de los panameños de manera positiva. Es decir, en la medida que más extranjeros altamente calificados venían a trabajar aquí, aumentaba el salario de los panameños en el mismo sector. Es decir, a los nacionales les convenía este conocimiento que venía. ¿Por qué? Porque ellos traen prácticas que no necesariamente conocemos aquí, que a su vez educan y mejoran la capacidad productiva de las personas ya aquí instaladas, que luego se traduce en un mejor salario. Y lo mismo pasa con el tema del salario mínimo. En la medida que el sistema siga haciendo las mismas cosas, va a tener los mismos resultados. Es una locura pensar que si hacemos las cosas iguales siempre, vamos a obtener resultados diferentes. No, y estoy completamente... En el 2012. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, dígalo para 2012, para sumar mi 2014, pensamiento. 2016 y 2018, Sí. y ya viene la del 2020, se produjeron alzas en el salario mínimo. A pesar de eso, no se ha visto que haya una especie de solución al tema del costo de la canasta básica, alguna solución al tema del desempleo
en los sectores más vulnerables, que son precisamente los que el salario mínimo intenta proteger, que son las personas jóvenes o las personas poco calificadas. O sea, estas son las personas que seguimos viendo que el desempleo sigue en alza. Y es porque el salario mínimo es el mayor contribuyente a que la tasa de desempleo aumente. Ahora, ahí el problema no es el salario mínimo per se. Ahí el problema es que solamente se trata el tema del salario mínimo o de aumentos sin medir el tema productividad. Bueno, entonces exacto. ahí ya la pata está coja. Por eso. Ahí está el caso, por ejemplo, de los docentes. Bien que se le aumentó el salario, bien que tienen el nivel de salario que tienen actualmente, pero no hay una contraexigencia o contraprestación, por supuesto. que es el aspecto donde también tenemos que concentrarnos. Si Sin no, la economía duda no alguna. funciona. Sin duda, tienes toda la razón, Hugo. Es que de un plumazo uno no puede alzarle el salario a todo un país, me explico, porque causa precisamente esas distorsiones donde personas que no necesariamente tienen ese rendimiento o productividad que amerita que se traslada en ese sueldo. ¿Qué pasa? Al establecer un salario mínimo, toda persona cuyo valor de productividad sea por menor de ese número establecido por un burócrata, queda condenado a un salario de cero, porque no puede tener empleo, porque nadie va a pagar por un servicio que no le representa una ganancia mayor por lo que está pagando. Sería un sinsentido. Si yo decido contratar a esa persona a un costo que no representa su productividad, me tengo que obligar a aumentar los precios de mi servicio, es decir, aumentar los precios de los productos que yo vendo en mi tienda, aumentar los precios de mis servicios de limpieza de autos, aumentar lo que sea que yo haga. Entonces, al final todo termina convirtiéndose en una distorsión del ciclo económico y del sistema de precios, que es lo que le permite a los consumidores contratar libremente. Al final los retos son muchos. Muchísimos. Y a mí lo que me preocupa, sin temerle a que haya mano de obra extranjera, porque como tú dices, traen algunas experticias que no tenemos en Panamá, se aprende mal, la exigencia mejor, yo creo en la competencia, en todo eso. El gran problema es que si no lo hacemos con el orden debido, tenemos entonces una afluencia migratoria en áreas donde los panameños sí tienen una presencia, sí tienen una preparación, donde no hay necesidad de mano de obra, y eso lo que hace es que de alguna forma deprime el mercado. También se da que con el desorden entran a ejercer, entonces ya de manera ilegal, lo que en Panamá no se permite que puedan ejercer. Y por ahí se va el asunto. Entonces, lo que debe haber es una política migratoria y laboral que impida que en medio del desorden, porque río revuelto, ganancia de pescadores, y el que pierde es el pez, y en este caso el pez es el trabajador o el profesional. Entonces tiene que haber un nivel de orden para que el que salga ganando sea el país, no alguno nada más. En la medida que continuemos con estas regulaciones restrictivas y poco flexibles, ¿qué pasa? Va a pasar precisamente lo que tú acabas de comentar, Hugo. Se va a incrementar el empleo informal, que es precisamente lo que se intenta evitar. El Estado va a dejar de ganar porque no puedes tributar sobre un salario al cual no conoces, es un salario informal que ocurre fuera de la economía normal. Vas a obligar a estas personas a no tener los beneficios que te concede trabajar en una empresa. Muchas veces las empresas ofrecen de manera voluntaria pólizas de seguro de salud colectivas, o beneficios de celular o de gasolina, me explico. Son todos estos temas que las personas no pueden acceder precisamente porque no pueden entrar al empleo formal, porque las barreras de entrada son muy altas. Entonces vamos a ver cada vez más personas trabajando informalmente, el Estado no se beneficia, en fin, los efectos negativos son tanto como para el empleado como para el empleador. Y sinceramente creo que este gobierno tiene que aprovechar la coyuntura. Este es el que viene, ¿no? Correcto, sí. Ya. Tiene que aprovechar la coyuntura de que hay un desencanto, un poca satisfacción con el estado actual de las cosas para implementar un libro un poquito más del siglo XXI, un poco más abierto, donde ya la economía es más colaborativa, con formas de trabajo menos rígidas, donde yo puedo tener más de un empleador, ¿sabes? Puedo trabajar para más de una persona. Y desde mi casa, por ejemplo. Desde mi casa, con mi computadora, de verdad. Hacia allá vamos. Y si no nos adaptamos, pues otras jurisdicciones van a traer ese capital humano y nosotros nos vamos a quedar pues sin elementos de productividad. Son aspectos. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.